damos inicio. Y no sin antes comentar, estamos en época de declaraciones anuales y una de las preguntas en este periodo de anuales, en esta época de anuales, es si el régimen de incorporación fiscal debe presentar declaración anual. ¿Por qué lo comento? Porque se acercó un empresario, persona física, del régimen de incorporación fiscal, y me cuestionó, me dice, oye, ¿sabes qué? Mi pregunta es, ¿debo presentar declaración anual? Por la obtención de los ingresos en el régimen de incorporación fiscal, no se presenta declaración anual, no se tiene obligación, porque el ISR que se paga en este régimen es definitivo. Por lo tanto, no hay obligación de presentar declaración anual. Sin embargo, es importante comentar que en este régimen está limitado, hay requisitos para tributar en este régimen. No cualquier persona física lo puede hacer y lo tengo que comentar por el hecho de que hay personas en este régimen que tienen salarios. En ese sentido, si esta persona física tiene salarios, sí podría estar obligada a presentar declaración anual. Sin embargo, es importante señalar, y bueno, tengo que hacer esta mención o esta precisión, porque voy a poner un ejemplo y se los comento. Estamos en declaraciones anuales, estamos en un periodo de declaraciones anuales, y hay que comentar que a las personas físicas se les prorrogó su presentación. Tenemos hasta el 30 de junio de este año 2020, 30 de junio de 2020, para presentar la declaración anual de personas físicas con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria, como un apoyo para los empresarios, personas físicas. ¿Esto qué significa? Que precisamente tienen hasta esa fecha para presentar la declaración anual en caso de que algunas personas físicas no tengan para pagar el ISR, porque aquí les comento, si es un saldo a favor de ISR, se recomienda que se presente la declaración anual de manera anticipada. El periodo para presentar la anual, de acuerdo a ley, es en el mes de abril, de acuerdo a ley, mes de abril. Básicamente hoy precisamente se vence la declaración anual. Hoy es el último día para presentar la anual, de acuerdo a la ley del ISR. Sin embargo, de acuerdo a comunicado, a una versión anticipada, porque así lo tenemos que comentar, es una versión anticipada a la modificación de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2020. Es una quinta modificación a esa versión anticipada, porque realmente no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces tenemos que decir que es un anteproyecto de la primera resolución, pero hay una quinta modificación. En esa modificación se precisa básicamente que la persona física puede o tiene esa facilidad, o sea, se extiende el plazo para presentar la declaración anual. ¿Y a qué quiero llegar? Que ellos, de acuerdo al gobierno, de acuerdo a facilidades de parte del gobierno, se tiene hasta el 30 de junio para presentar la declaración anual. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si tienes a favor, yo soy de la idea de que la presentes ya. Si tienes cantidad a pagar y consideras que no tienes la liquidez, podemos aplicar la facilidad de pagar en parcialidades. Es decir, tenemos hasta el 30 de junio para pagar la primera parcialidad, porque nos están dando como línea de captura hasta el 30 de junio para pagar o para presentar la declaración anual. Y hasta el 30 de junio tendríamos la obligación, en este caso, de hacer la primera parcialidad, y sucesivamente julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, si me voy hasta 6 parcialidades,
tendría hasta el 30 de noviembre para liquidar la totalidad del adeudo como tal. Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar con esto? Que podríamos aplicar esa facilidad de que si tengo a pagar y en este momento no tengo la liquidez, irme hasta el 30 de junio. Ese sería el tema. Y si quiero pagar en parcialidades, me puedo ir hasta el 30 de noviembre. Lógicamente, junio la primera parcialidad, julio la segunda parcialidad, y así sucesivamente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que estamos, por eso decía, estamos en un periodo de declaraciones anuales. Incluso digo, puede ser el siguiente mes que yo presente la declaración anual. ¿Y por qué lo comento? Porque estoy platicando del tema del régimen de incorporación fiscal. En este caso, yo comentaba que tengo régimen de incorporación fiscal. En este régimen, lo voy a comentar más adelante, ¿cuál es la condicionante, entre otras condicionantes? Que se tengan ciertos ingresos. Yo no puedo tener otros ingresos distintos a la actividad empresarial derivado del régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque está muy limitado. Pero voy a poner un caso, que tuviera salarios, ¿sí? Soy trabajador. En este caso, sí está permitido tener régimen de incorporación fiscal y además ser trabajador. Está permitido para efectos fiscales. Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar? Voy a poner un ejemplo. Tengo aquí 800,000 pesos en el régimen de incorporación fiscal, más 500,000 pesos en el caso de salarios. El total, básicamente, 1,300,000 pesos. Total de ingresos, ¿ok? Esto lo tengo que comentar porque por la época o por el periodo de presentación de declaraciones anuales. Entonces, tengo 800,000 pesos, tengo 500,000 de salarios. Aquí la primera pregunta sería, ¿debe presentar declaración anual? Ya quedamos que por el régimen de incorporación fiscal no hay anual, no se presenta anual, no hay presentación de declaración anual. Sin embargo, en el caso de salarios, sí se tendría obligación de presentar anual. ¿Y por qué? Porque está rebasando de 400,000 pesos. Entonces aquí sí anual, únicamente por salarios, únicamente por salarios. Entonces, sí es importante hacer esta precisión porque se puede presentar el caso de un régimen de incorporación fiscal y que se le diga que no tiene obligación de presentar anual. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema. Hay que investigar, hay que preguntarle qué tipo de ingresos para efectos de darle una respuesta. Si él dice tengo régimen de incorporación fiscal y tengo salarios, en ese sentido, sí estaría obligado a presentar anual únicamente por salarios. Únicamente por salario. No se tiene que acumular el ingreso por actividad empresarial derivado del régimen de incorporación fiscal. Esto ya se considera de manera definitiva. Entonces, por eso estoy haciendo la aclaración. Únicamente por salario se presentaría y se marca salario y se presenta la declaración anual. Esto es muy importante. Ahora, la siguiente pregunta. Oye, Victorio, esta persona, si no rebasa, vamos a poner otro ejemplo, ¿qué pasaría si tiene RIF, régimen de incorporación fiscal, y tiene salarios, y por salarios tiene 200,000 pesos, y por RIF lo dejamos en 800,000 pesos? El total de ingresos serían 1,000,000 de pesos. La pregunta sería, ¿debe presentar declaración anual? Aquí en RIF quedamos no anual, aquí no presenta anual. Sin embargo, aquí hay un caso muy especial. Salarios no rebasa de 400,000 pesos. En ese sentido, como no rebasa, no se presenta declaración anual por salarios como tal. Entonces, muy importante el tema. Se los comento porque estamos en época de anuales y es importante conocer todas las operaciones que está haciendo la persona física. Aquí vamos a recalcar mucho los estados de cuenta. Soy de la idea de que le solicitemos a la persona física el régimen de incorporación fiscal, le solicitemos
sus estados de cuenta. Cuando digo estados de cuenta son todos, en el caso de tarjetas de crédito. Todo esto lo tengo que hacer porque vamos a comentar más adelante que este régimen sí es una facilidad por parte del gobierno, es una opción que tienen los empresarios para poder tener un negocio y estar tributando en un régimen. Te da facilidades administrativas, bueno, te da ciertas facilidades, te da ciertos beneficios. Sin embargo, si no se cuidan ciertos elementos, se puede presentar el caso que la persona física vaya directamente al régimen general de ley, al régimen conocido en la sección primera, actividad empresarial y profesional del capítulo 2 del título 4 de la ley de renta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas porque en principio podríamos decir sí conviene, sin embargo hay que tener mucho cuidado con las operaciones que está llevando a cabo esta persona física. Ese sería un caso, no está obligado porque no rebasa de 400,000 pesos. Ahora bien, ¿por qué se vuelve obligado a presentar declaración anual? Porque ya tiene salarios, y como tiene salarios y rebasa de 400,000 pesos en el ejemplo anterior, sí estaría obligado, y en este caso no estaría obligado. Ahora, la pregunta sería, Victorio, pero tiene el régimen de incorporación fiscal y la ley de renta dice que cuando se tienen otros ingresos acumulables distintos a salarios, esto podría ser un tema también interesante. Si yo me voy al artículo de la ley de renta, el artículo, vean qué interesante, 98 de la ley de renta, dice: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, es decir, capítulo de salarios, se está refiriendo al capítulo de salarios, tendrán las siguientes obligaciones. ¿Qué obligaciones tendrá este trabajador? Entre otras obligaciones, tendrá la de presentar declaración anual. Aquí está, fracción tercera. Presentar declaración anual en los siguientes casos. Le está hablando al asalariado. Asalariado, trabajador, ten mucho cuidado. Inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Entonces alguien podría decir, oye Victorio, pero tiene un ingreso distinto al capítulo de salarios, que sería el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, veamos y analicemos. Dice ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. ¿Qué significa? Que el régimen de incorporación fiscal no es ingreso acumulable, es decir, es definitivo. Por ende, no se ubica en el supuesto del inciso A, fracción tercera, del artículo 98 de la ley de renta. Está muy interesante el tema porque en la práctica podría pasar que la autoridad le requiera la presentación del anual a esta persona que obtuvo, en mi ejemplo, 200,000 pesos de salarios. Le puedes decir, es que tuviste régimen de incorporación fiscal y ya es ingreso distinto al capítulo de empresarial del régimen de incorporación fiscal. Espérame, no es acumulable. El régimen de incorporación fiscal no es acumulable, por ende, yo quedo liberado de presentar declaración anual. Y vendría el otro, el que vimos en el inciso E, y esto es muy interesante, dice, cuando obtengan ingresos anuales que excedan de 400,000 pesos, estaría obligado a presentar anual, no importando si tiene otro ingreso de otro capítulo, no importa. Aquí, si eres salarios y ya rebasaste de 400,000 pesos, tienes la obligación de presentar declaración anual. Y vean lo que dice aquí. Interesante el tema. Veamos el ejemplo anterior. Tiene 500,000 pesos, ya rebasó, por lo tanto tiene obligación de presentar declaración anual por salarios únicamente, el ejemplo que comenté anteriormente. Entonces aquí le aplicaría el inciso E
Y aquí le aplicaría el inciso A. ¿De qué fracción? Tercera del artículo 98 de la ley de renta. Esto es muy importante, que se analice cada operación que esté realizando la persona física. Aquí me enfoco más al régimen de incorporación fiscal. A una persona física del régimen de incorporación fiscal, si estaría obligado a presentar o no declaración anual. Entonces, muy importante el tema, porque más adelante voy a comentar que es válido que tenga además arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, imagínate un RIF que tenga más arrendamiento, porque está permitido arrendamiento de inmuebles. Aquí no importa el nivel de ingresos. Aquí, anual en RIF, no hay presentación anual. Otra vez, insisto, el régimen de incorporación fiscal no presenta declaración anual por los ingresos que se generen en ese régimen, porque son definitivos. Y en arrendamiento sí, aquí no importa el nivel de ingresos. Aquí, por ende, al tener arrendamiento de bienes inmuebles, tiene que presentar declaración anual únicamente por el ingreso que se genere en el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. Sí tiene que presentar anual, en RIF no presentaría, pero en arrendamiento sí lo tendría que hacer. Y te lo comento porque, vuelvo a insistir, habría que preguntar a la física del régimen de incorporación fiscal qué tipo de ingresos está generando. Y aquí es muy importante, la verdad me pasó con un contribuyente, persona física, régimen de incorporación fiscal, que el único ingreso o el que estaba con el que estaba registrado en Hacienda era RIF. Este era el que tenía ante el SAT. Este era el régimen. Sin embargo, este no lo tenía ante Hacienda, el de arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Cómo me percaté que él tenía arrendamiento de bienes inmuebles? Porque eso es interesante el tema. Él no te lo va a decir. Él no quiere pagar. Él, entre menos pague, mejor. Aquí no se trata de pagar menos, aquí se trata de ver qué operaciones está realizando el régimen de incorporación fiscal. ¿Y qué pasó con el régimen de incorporación fiscal? Resulta que en sus estados de cuenta, él tenía depósitos no declarados. Y te comento esto porque en la práctica Hacienda puede decirte que ya no eres régimen de incorporación fiscal porque tienes depósitos no identificados, o también puede llegar y decirte la autoridad, ¿sabes qué? Ya rebasaron de 2 millones de pesos, por lo tanto tienes que salirte del citado régimen. Entonces, muy importante las operaciones que esté llevando a cabo el régimen de incorporación fiscal. Ahora, viene el siguiente tema. Sigo con la parte de las anuales. Es un tema muy interesante porque en la práctica hay personas físicas del régimen de incorporación fiscal que, te voy a poner un ejemplo, me pasó en la práctica, persona física del régimen de incorporación fiscal. Dice, oye, ¿sabes qué? Voy a solicitar un préstamo de 800,000 pesos. Entra a la cuenta bancaria y ese préstamo, la finalidad es, por falta de liquidez, es invertir en el negocio, ¿sí? Necesito dinero, necesito invertir para efectos de poder llevar a cabo la operación. No hay tanta venta o estoy iniciando, no sé, varios motivos. Resulta que a esta persona física del régimen de incorporación fiscal tiene un préstamo bancario. ¿De cuánto? 800,000 pesos. Ahora, vean lo interesante del tema. Si esta persona física del régimen de incorporación fiscal tiene un préstamo bancario, en este caso, en el ejemplo, 800,000 pesos, vean lo siguiente y analicemos la disposición fiscal. Por eso les comenté
a la mano tener la agenda fiscal. Sin embargo, yo aquí en pantalla tengo el siguiente escenario. Vean lo interesante del tema. Artículo 90 dice, muy importante este artículo 90, segundo párrafo, que a muchos se les olvida. Dice, las personas físicas, régimen de incorporación fiscal, residente en México. ¿Dónde resides? En Puebla. Ok, perfecto. Eres física que reside en Puebla o tienes tu domicilio fiscal en Puebla. Están obligadas a informar en la declaración del ejercicio. Aquí está el tema interesante. Dice, estás obligada a informar en la declaración del ejercicio. Qué interesante, dice, sobre los préstamos, donativos y premios. No dice que podrás, no dice si quieres, lo tienes que hacer. Y no dice únicamente honorarios, no dice únicamente empresarial, no dice únicamente dividendos, no dice únicamente, no, está hablando a la física y cualquier física, y no le está diciendo al formal, le está diciendo a todos, inclusive los informales. Entonces imagínate una física informal que solicita un préstamo, tiene la obligación de informar en la declaración del ejercicio. Ahora, dice los préstamos que tenga en 2019, hablando del anual de 2019, que se debe presentar a más tardar el 30 de junio, tocando el tema en ese sentido. Si tengo un préstamo, yo soy régimen de incorporación fiscal y tengo un préstamo, dice que de manera individual o conjunto excedan de 600,000 pesos, 600,000, señores. ¿Qué está diciendo? Si el régimen de incorporación fiscal, me regreso al ejemplo, es persona física, esta es persona física, es residente en territorio nacional, le aplica el artículo 90, el segundo párrafo de ley de renta, ley del ISR, le aplica la obligación. ¿Qué dice? Que tiene que informar el préstamo porque excede de 600,000 pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el régimen de incorporación fiscal? Presentar declaración anual. ¿Sí? Increíble, pero lo tiene que hacer. De no hacerlo, esto se le puede convertir en demás ingresos. Y si se le convierte en ingreso, porque eso va a ser un ingreso grabado para efectos fiscales, ya tendría que retirarse del régimen de incorporación fiscal e irse al régimen general. Entonces, muy importante el tema. Ahora, Victorio, ¿cómo tengo que presentar la declaración anual? ¿Dónde se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿O qué tengo que hacer? Vea lo interesante del tema. ¿Qué tiene que hacer esta persona física del régimen de incorporación fiscal? Se va a la declaración anual. ¿Por qué es lo que tiene que hacer? O sea, presentar su declaración anual, irse al anual. Ojo, aclaro, no tiene que acumular o no tiene que presentar anual por el ingreso derivado del régimen de incorporación fiscal. Eso no. Únicamente tiene que informar, miren qué interesante, únicamente tiene que informar el préstamo que le dieron. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Irse al anual. Vean lo siguiente, lo que voy a ver ahorita en este momento. Me voy al portal del SAT, sección anuales, y me voy a la sección de datos informativos. Miren qué sorpresa, porque en la práctica hay muchos que son régimen de incorporación fiscal y no lo están haciendo. Entonces te vas a datos informativos, aquí, como se ve en pantalla, datos informativos, y vean lo que tiene que hacer esta persona. Si tuvo préstamo, en el ejemplo, sí tuvo un préstamo de 800,000 pesos. Aquí está el préstamo, 800,000 pesotes. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona del régimen de incorporación fiscal? Presentar esta declaración anual, porque excede de 600,000 pesos. De manera individual o conjunta,
tanto donativo, premio, más el préstamo. Vean qué interesante. En ese sentido, únicamente préstamo, reviso la declaración anual y vean que ya terminé el anual. Únicamente, ahora sí que lo que queda es presentar la declaración anual. Entonces, vean qué interesante tema. Aquí ya determinación del impuesto no hay porque no se tiene que pagar ISR. Únicamente se informa el préstamo y aquí hay una sección que se llama, o un campo que se llama enviar. Envío el anual, me da mi acuse, imprimo el formato y lo tengo que, tengo que tener ese expediente para que cuando llegue la autoridad fiscal, ¿qué le voy a decir? Mira, el préstamo ya está informado. Entonces, eso sí, muy importante el tema. ¿Por qué se los comento? Porque en la práctica, aquí está, miren, préstamo 800,000. En la práctica pasa que muchos no lo están haciendo. Ahora, te pongo el siguiente escenario. Y más adelante lo voy a comentar. Digo, más adelante voy a comentarlo y voy a dar un fundamento legal. Imagínate que un RIF, así, tenga en su cuenta bancaria, porque aquí el RIF, ese es el régimen que tiene, pero verificando, tiene la venta de una casa habitación. Es trabajador. Tiene intereses, tiene un premio de 200,000 pesos. Quedamos que tenía un préstamo de 800,000 pesos. Un préstamo de 800,000 pesitos. La venta de la casa habitación, 2 millones de pesos. Es trabajador, 200,000 pesos. Bueno, le vamos a poner 300,000 para efectos de que sea diferente. 300,000 de trabajador. Tiene intereses 20,000 pesos. Por RIF tiene 600,000 pesos. Está incrementando el ingreso. Premio, préstamo, venta de casa habitación, trabajador, intereses, y se dedica a rentar inmuebles. Rentar inmuebles. Y por esta renta tiene 3 millones de pesos. Qué interesante. Imagínate una persona así. O sea, que tiene este tipo de supuestos, ¿no? Que diferentes ingresos. 3 millones de pesos. Renta de inmuebles, ahí está, 3 millones de pesos. Imagínate en su cuenta bancaria y el SAT va a detectar de entrada que ya rebasó de 2 millones de pesos. A ver, te voy a comentar, más adelante voy a dar fundamentos legales, más adelante te voy a decir que sí se puede y no sale del régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta persona física para que esté bien? Y aquí está lo interesante del curso, aquí está lo interesante del tema, y aquí está lo interesante que en la práctica muchas personas desconocen del tema. Y cuando les cae Hacienda es cuando dicen, ¿y ahora qué hago? Ya el SAT me cambió de régimen. ¿Y qué crees? Es válido todo esto. ¿Por qué? Es válido tener trabajador, ser trabajador, es válido. O sea, puedo ser RIF y además trabajador. ¿Puedo rentar inmuebles? Ahora viene el problema. Viene un grave problema. Y puedo tener intereses. O sea, son 4, bueno, en este caso, RIF, salarios, intereses y arrendamiento de bienes inmuebles. Pero dice una regla miscelánea que voy a comentar. Dice que no rebase de 2 millones de pesos, el total. Aquí el problema es que la renta del inmueble ya rebasó y por ende tendría que irse al régimen general. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que recomendar en la práctica? Por favor, y háganlo, por favor.
recomendar a las personas físicas del RIF que lo que hagan me lo comunique, ¿sí? Yo le voy a comunicar, prohibido rebasar de 2 millones de pesos. El total, arrendamiento, intereses, trabajador y RIF. No puede rebasar. Por lo tanto, vamos a poner el ejemplo y el supuesto de que sí me comunicó, y voy a poner otro caso, arrendamiento de bienes inmuebles, 400,000 pesos. En ese sentido, vean qué interesante, trabajador, RIF, intereses, arrendamiento, no rebasa de 2 millones de pesos. Aquí sí podría estar. Bueno, vean el siguiente escenario, tiene un préstamo, 800,000 pesos, tiene un premio, 200,000 pesos, y tiene una venta de casa habitación. Y te voy a poner otro caso, donativo de papá. Un donativo de papá de 5 millones de pesos. Poner así, para ponerlo interesante el tema. 5 millones de pesos de donativo de papá. Ahí está. Vean lo siguiente. Ya hay 4 ingresos diferentes a trabajadores, diferente a intereses, diferente a arrendamiento. ¿Aquí qué va a pasar? Esta persona física sí podría tributar en el régimen de incorporación fiscal. Te voy a dar fundamento más adelante para que te quedes. Vean qué dice. Importante el tema.